buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación a la maestra Genoveva de León por invitarnos a las jornadas virtuales de actualización de psicología 2021. Siempre me pongo nerviosa al hablar. Considero que es algo normal, ¿no? Todavía no estoy como muy familiarizada en este tema que se ha venido desarrollando durante el año pasado y este año, que ha sido el uso de las tecnologías para tanto la terapia en línea como para estar en contacto con los familiares o amigos cercanos. Mi nombre es Ana Luisa Ontiveros Casiá, soy psicóloga, tengo una maestría en psicoterapia gestal. Me desempeño como servidor público en una institución de asistencia social que tengo ya varios años recorridos por ahí, a cerca de 20 años, y me dedico también a la consulta privada. Y en esta ocasión me acompaña un colega muy querido, amigo mío, que es quien me va a apoyar a dar el desarrollo de este tema, que son los retos de la psicoterapia en línea. Hola, muy buenas tardes. Reitero el agradecimiento a la maestra Genoveva. Yo soy Sergio Venegas, soy abogado, cuento con formación en psicología y entrenamiento en psicoterapia. Me he desempeñado en el ámbito de la gestión gubernamental y actualmente me desempeño en el área comercial y también en el área de consulta privada en psicoterapia. Me parece también un tema muy interesante. Y creo que desde el cómo nos presentamos ya implica el reto que venimos viviendo. No es lo mismo el dar una conferencia, una presentación o cualquier tipo de ponencia a cuando lo hacíamos académicamente de forma presencial. Creo que es un reto hacerlo de esta manera porque implica también mantener la atención de quien nos escucha. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico, de forma que puedan vivir un poco las herramientas que van a necesitar, porque creo que esta nueva normalidad llegó para quedarse. Entonces, pues desde aquí, desde el cómo nos están observando, desde el cómo lo estamos transmitiendo, dice mucho de esta nueva realidad. Sí, también tengo entendido que ya se estaba utilizando esta parte de la psicoterapia en línea, pero no de una manera tan frecuente, ¿no? O sea, con algunos casos y de una manera no tan formal. Pero cuando llega la pandemia y vemos que hay un aumento con el índice de ansiedad, que hay aumento con depresión, que haya aumento de pérdidas de la salud, de pérdidas humanas, ¿no? Se hace este replanteamiento de qué va a pasar, ¿no? Y también la importancia de generar espacios para la contención. Creo que no estábamos preparados para estar confinados durante tanto tiempo. No estábamos preparados para vivir situaciones con tanta incertidumbre, porque nos planteaban un panorama o un futuro no tan largo, ¿no? Nos decían al inicio de la pandemia que bien recuerdo fue en marzo del año pasado y nos decían que en el siguiente mes o 3 meses y que vamos bien y que estamos haciendo las formas de manera adecuadas, y de repente se desborda, ¿no? Al igual que se desborda la pandemia, se desborda todo este tipo de angustia, todo este tipo de miedos, ¿no? De incertidumbre, sobre todo el miedo al contagio, el miedo a la muerte, y sí hubo esta psicosis o paranoia colectiva. Y no nos quedó otra que empezar a trabajar desde la psicoterapia en línea. Si bien es cierto, el psicólogo está formado para darle atención y contención a las personas en estados de crisis, ¿no? Y los psicoterapeutas, pues obviamente también con esta parte de llevar ya los procesos psicológicos o más formativos con los pacientes. Pero no hubo una área de especialización, o sea, no te capacitaron, decir, bueno, te voy a capacitar y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para hacerle frente a esta problemática. No nos dijeron eso. Simple y sencillamente fue algo que tuvimos que hacer impulsados por la situación que estaba aconteciendo. Entonces, bueno, la psicoterapia en línea
se puede traducir como el uso de las herramientas tecnológicas para la salud mental, ya sea a través de la atención psicológica o a través de la psicoterapia propiamente, donde a través de la cámara, ya sea de tu celular, ¿no? De tu equipo, tienes este acercamiento con este profesional de la salud que te va a orientar para poder trabajar el tema que tú tengas en consulta. No es algo fácil, no es algo sencillo, por eso de ahí el nombre, ¿no? El reto de la psicoterapia en línea, porque se tiene que cambiar desde la estructura tanto terapéutica como los espacios a los que estás habituado. Posiblemente muchos psicólogos tuvieron que hacer un escenario en casa para poder dar terapia. La gente también tuvo que acondicionar ciertos espacios. Y no me quiero adentrar más en ese tema porque es algo que le va a tocar a mi compañero hablar acerca de cómo organizar o cómo esquematizar este proceso de la terapia en línea, desde qué se necesita, desde qué herramientas se deben de utilizar y cómo establecer ciertos acuerdos con los pacientes para que pueda haber ciertos avances y los que se puedan notar. Después de que hablemos de este bosquejo, ¿no? Que nosotros a lo mejor implementamos y que estuvimos de acuerdo, me gustaría que pudiéramos platicar nuestras experiencias que tuvimos ante la pandemia y el trabajo con pacientes que no solamente se trabajó con personas de aquí, sino también de otros estados, de otros países, ¿no? Y me gustaría así dejar un poco para poder abordar y para poder compartir un poco de las vivencias que tuvimos y compartirlas también como terapeutas, que vivimos del otro lado, ¿no? Creo que cuál fue nuestro sentir al estar hablando con las personas a través de la camarita, cuando la terapia tiene que ser un proceso tan personal, de repente se puede volver impersonal y se le puede dar un mal manejo cuando no se hacen las cosas con el debido cuidado. Bueno, creo que también es importante, como lo retoma Ana, pero agregaría también lo que la pandemia nos dejó. Creo que la pandemia evidenció un problema incluso epistemológico que veníamos arrastrando. En las aulas se nos socializaba como o se sobreestimaba el lenguaje corporal, no lo demerito. Sin embargo, esta parte quedó ahorita un poquito relegada, dado la nueva normalidad. Entonces tuvimos que centrarnos principalmente en el análisis del discurso, ¿no? Y esto también dio pauta a que entendiéramos que la teoría social, la teoría crítica y otras epistemologías que habían estado como un poco guardaditas se hicieran patentes y dijeran, bueno, es necesario comprender una múltiple realidad. No quedarnos en el positivismo únicamente encuadrados, o sea, criticar. Yo trabajo desde técnicas posmodernas en un modelo integrativo y me parece sustancial evidenciar desde fondo qué fue lo que nos dejó la pandemia como formadores de terapeutas y de psicólogos, porque entonces la ciencia quedó un poco rebasada por la circunstancia que se presentó, ¿no? Nunca habíamos vivido una pandemia de estas latitudes, entonces pues todo creo viene desde ahí en nuestro tema. Estoy seguro que la mayoría de los que nos van a escuchar y ver son estudiantes, entonces me gustaría invitarlos a la reflexión desde esta parte. El cuestionar todo lo que se nos enseña muchas veces en el aula y tratar pues de ir un poquito más adentro y checar qué otras formas tenemos, porque incluso en la formación, como bien nos decía Ana, se decía mucho sobre la terapia en línea como una excepción y pues ahora parece que es la regla, ¿no? Ya no todos los casos se van a poder atender de forma en línea, ni todos los casos se van a poder atender de forma presencial a raíz de toda esta contingencia. Entonces es importante reconocer nuestras limitaciones, es importante desarrollar nuevas habilidades y también es importante construir nuevos conocimientos desde, como lo vengo diciendo, todo lo que antes no se veía.
Entiendo que vivimos bajo un modelo positivista, sin embargo, pues también reitero, invito a la crítica posmoderna que mucho nos dejó a raíz de todo esto. Ahora, pues tenemos que sacar el discurso porque lo tenemos que sacar a partir de la plática virtual y resulta muy necesario prepararnos para esto. Me gustaría comenzar pues diciendo que la terapia en línea o la consulta en línea implica todavía un mayor reto que la presencial. Pues de por sí tenemos todavía, hay que reconocerlo, un estigma en ir a terapia o asesoría o a consultoría. Entonces, hacerlo de forma virtual, en mi experiencia, resulta un poco menos comprometedor si no seguimos como ciertas pautas, pues muy probablemente las personas no lo van a tomar con la misma seriedad o responsabilidad, porque pues si podemos hablar de una rotación de pacientes, usuarios, en consulta presencial, en consulta virtual donde no lo ven, pues vamos a hablar de una rotación aún mayor. Y comenzaría tomando la primera providencia, que sería evidenciar el hecho de agendar consulta a partir de un depósito, que era algo que en países pues con otra línea de desarrollo ya venían utilizando. Entonces aquí se hizo muy necesario empezar a homologar todas estas partes. Hay, por ejemplo, regiones en China donde ellos ya vivían prácticamente en confinamiento voluntario. Entonces se empezaron a homologar también en este tipo de situaciones aquí y a partir de ahí se fue construyendo esta nueva forma de desarrollarnos o de brindar un servicio de asesoría psicológica o psicoterapéutica. Posteriormente, diría también que el acuerdo de confidencialidad y todo este bosquejo legal tiene que ser todavía más claro. ¿Cómo va a quedar el aviso de confidencialidad firmado? ¿Cómo va a ser toda esta parte que resguarda tanto los intereses de quien recibe como que de quien presta el servicio? Es también muy importante considerar esta parte. ¿Cómo le vamos a hacer llegar el consentimiento informado, el aviso de privacidad, etcétera? La frecuencia de las consultas, ¿cuál va a ser la frecuencia idónea para su caso, para sus posibilidades? Pues recordemos también, y hay que reconocer que hay una falta económica muy importante. En la consulta privada es aún más difícil captar pacientes de acuerdo pues a tu presupuesto. Entonces pues también hay que tener muy en claro esto. Creo que implica mucho análisis por parte de ambas partes, ¿no? Del que ofrece y de quien recibe. Y pues continuando también con el acondicionamiento del espacio, como ya nos decía Ani, tuvimos que hacer ahora sí que nuestro set, qué es lo que se va a ver, qué es lo que no se va a ver, y creo que esta parte viene desde los hábitos, ¿no? De por sí no vivimos en un contexto, en una sociedad que esté muy familiarizada con la adaptación, con el cambio. Y cuando lo vemos, el cambio, regularmente lo vemos como pasar de un estado polar de uno al otro. Decía Václavic, siempre buscamos como lo contrario y ese es el cambio, ¿no? Entonces resultó muy complicado adaptar como toda esta parte. Muchos estudiantes probablemente se sientan identificados, tan solo el prepararse, el ritualizar toda esta parte para acudir a su escuela, a recibir la formación, pues resultaba de alguna manera ya un hábito bien establecido. Y ahorita pues muy probablemente, y alguno no me dejará mentir, se levanta a las 6:50 y a las 7 únicamente prende la computadora, no es necesario incluso ni peinarse, ni bañarse, ni cambiarse, ¿no? Simplemente estamos indispuestos y no prendemos la cámara. Entonces desde ahí vemos cómo los hábitos han tomado un papel un secundario en nombre de la supervivencia. Y ahora que estamos viviendo un retorno a esta nueva normalidad, empieza a ser muy chocante. Es muy complicado ahora retomar como toda esta parte. No sé qué opines hasta aquí, Andy. Creo que también es bien importante tener en cuenta que cuando vamos a dar un abordaje a nivel terapéutico o una orientación psicológica, sí tenemos que tener cuidado con las intervenciones para que esto no se vuelva como una charla de café ni una llamada telefónica a tu mejor amigo, ¿no? Se tiene que quedar como ciertos puntos bien claros de cómo se va a llevar a cabo, con la frecuencia y qué se necesita. Porque muchas veces sí me ha tocado dentro de los discursos de los pacientes que a través de la terapia en línea pues está los niños, ¿no? Está el marido presente. Obviamente eso no permite que el paciente tenga un compromiso hacia el trabajo terapéutico. Entonces creo que conlleva una gran responsabilidad
porque es apartar una hora de tu tiempo al día que te vas a dedicar a ti, y sí es también desde organizar el sistema familiar, a qué horas, en dónde, ¿no? Me voy a dar ese tiempo para poder expresar lo que siento o el problema que tengo, al igual y la parte terapéutica, el psicólogo, ¿no? O el profesional de la salud, porque también, ¿no? Pues hay psiquiatras que se están dedicando a esto cuando las situaciones se salen del contexto. Entonces, creo que también es bien importante que los profesionales de la salud contemos con un espacio digno que ofertar a las personas. Obviamente también tenemos familia, ¿no? Obviamente puede ser hasta invasivo, intrusivo estar trabajando dentro de tu casa, ¿no? Entonces sí es acondicionar un set y llegar a los acuerdos que se tengan que establecer. También es bien importante que dependiendo de el problema que se vaya a tratar, las personas conozcan cuáles son los centros de salud o centros psicológicos donde puedan acudir de manera presencial cuando la situación que se esté abordando en terapia lo requiera. Si, por un ejemplo, tenemos a una persona que tiene un trastorno o que tiene ansiedad generalizada y con la terapia no han reducido los ataques de ansiedad, no han reducido cierta sintomatología física y necesita ser medicado, sí es necesario saber dentro de su comunidad a dónde acercarse, a qué centros de salud tiene más cerca, o incluso también si hay un desbordamiento familiar donde las personas estén tratando temas de violencia intrafamiliar, violencia de pareja, y hay una situación que desfase la contención terapéutica, también es necesario saber dónde están los centros que te puedan ayudar, porque desafortunadamente también la pandemia hizo una alza en el tema de violencia. Entonces sí es bien importante que no nada más se considere que la terapia en línea va a ser de uno a uno, sino que también hay que conocer qué es lo que por el momento te puede ofrecer la comunidad en la que estás cuando las situaciones ya estén fuera de. Otro punto que consideramos importante también, que creo, pues era el tener a un supervisor de que te pueda orientar en el caso, porque no es fácil, ¿no? Muchas veces también por la formación o por los estilos terapéuticos que se tienen, y porque, híjole, yo que me dedico como a la psicoterapia gestal, pues hay ejercicios que van a hacer como que se desborde mucho la emoción, y muy posiblemente o posiblemente es muy diferente el trabajo en el consultorio de uno a uno con un ejercicio que a través de estos medios virtuales. Entonces sí es súper necesario que tengas a alguien que te pueda ir a, ayudando, supervisando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con tu paciente? También obviamente somos personas y hay situaciones que también a nosotros nos están afectando, y creo que también es importante eso, ¿no? También nosotros estar preparados en todo el sentido, no nada más con el mejor equipo, no con el mejor internet, sino también estar preparados internamente para hacerle contención a la persona con la que trabajas. ¿Quieres agregar algo? Sí. Pues también me gustaría aunar un poco ahorita recordando en el uso de las tecnologías de la información que íbamos armando cuando preparábamos esta presentación, y es importante tomar en consideración nuestros recursos tecnológicos y los recursos tecnológicos de la otra persona. En un principio, yo cuando empecé a dar la asesoría vía virtual, únicamente pensé como en la plataforma más amigable que era como para mí, que tenía que ver con ¿cómo me decías? Con las herramientas de Google, ¿no? Entonces, pues a todos mis usuarios les hacía como esta mención, y llega una persona y me dice, oye, pero es que
esa aplicación en mi computadora no es compatible. Entonces fue como de, oh, esto no me había pasado. Entonces hay que reconocer las limitaciones o los privilegios tecnológicos de las partes involucradas. No va a ser lo mismo alguien que trabaje a lo mejor Microsoft con alguien que trabaje Apple. Tenemos que considerar la compatibilidad, el tiempo, el internet, sí es muy importante, porque pues nuestro país no está urbanizado de forma que nuestro internet sea de la mejor calidad. Entonces llegó a ser un conflicto y sigue siendo todavía un conflicto esa parte. Hay que buscar pues ahora sí que el espacio donde mejor conexión haya, hacer la mención al usuario del servicio que vamos a terminar de trabajar como podamos en el rango de tiempo establecido. Ahí, por ejemplo, yo sí les comento que el tiempo aproximado de la consulta va a ser de 1 hora, que puede ser más por estos retos tecnológicos. A veces pues que no carga la sala de conferencias, a veces pues se va el internet, se va la luz, por esta sobrecarga que la misma urbanización permite en el contexto en el que vivimos, con las limitaciones con las que hemos convivido siempre, se hicieron más evidentes las limitaciones tecnológicas. Entonces, considerar estos detalles es, yo creo que lo más importante en este momento, ¿no? Desde el tiempo, la frecuencia, la plataforma. Recomiendo mucho las salas de videoconferencias. Apartarlas se hace como una especie de solicitud donde le envías la invitación a la sala de videoconferencia con antelación y pues ambos acceden en la fecha y el horario establecido. Y esto posibilita una carga de la información más rápida y más efectiva. Hacer la mención de que en caso de que se caiga el sistema, pues podemos seguir trabajando por medio de WhatsApp, de llamada, de videollamada, como sea, pero sacar sesiones lo más productivamente posible. Sabemos que las máquinas miden el miedo, huelen el miedo, ¿no? A mí me tocó en la primera sesión que di virtual, que me pasó todo este tipo de situaciones, ¿no? Se me fue el internet, se le fue el internet a la persona con la que estaba trabajando, tuvimos que hablar, no había buena recepción. Entonces, todo este tipo de cosas, si las prevés, resulta pues más cómodo para ambos. Porque recordemos, si estamos facilitando cambios y nosotros también entramos como en medio crisis, ¿no? En el momento de estar durante la consulta, pues ¿qué estamos transmitiendo entonces también para la otra persona? Hay que cuidar como esta coherencia. Ahora sí que no entrar en pánico y si entramos, pues buscar soluciones. Creo que es lo más efectivo. De alguna manera indirectamente también ya estamos trabajando en esta parte. Respecto al método de cómo hemos estado trabajando esta parte, para mí resultó un poco complicado precisamente por lo que comentaba Ana, que son las dinámicas familiares. Yo soy mucho de dejar tareas, a veces de acción, a veces de reflexión, a veces de circulación. Entonces, esto implica desbordamiento, implica interacción y pues evidentemente en un espacio donde ya está el conflicto ahí circundando, puede ser que el síntoma ahora sí que escale a otra persona, puede ser que se complejice mucho más. Entonces resulta que tenemos que ser bastante estratégicos en nuestras intervenciones, demasiado. También adecuar nuestros espacios. Si somos mucho de recursos escritos, porque yo lo soy bastante, pues a lo mejor sí adecuar nuestro espacio para que pueda la persona tener o hacerse llegar con antelación de hojas, de plumas, de marcadores, de material, de tareas. Muchas veces cuidando como esta confidencialidad, pues llegar a acuerdos de cómo se van a hacer llegar las tareas, si los vamos a compartir únicamente en sesión, si vamos a usar alguno de estos medios de guardar la información en la nube, pues tener como todas nuestras providencias para caer siempre en la ética, ¿no? Para no dejarnos llevar por otras cuestiones, que también puede llegar a ser muy sutil esta parte de perder la ética, porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Y pese a que se escriben artículos y artículos al respecto, pues resulta un poco todavía ¿cómo decirlo? Un poco simplista, porque nos dicen únicamente las pautas, pero
sabemos perfectamente que la práctica rebasa la teoría en todo sentido. Entonces es muy importante checar muy bien qué es lo que vamos a trabajar y pues si ahorita se encuentran en formación, hacerse llegar de todos los recursos posibles para que puedan trabajar en la modalidad que les toque. No escogemos ni los pacientes, no escogemos muchas cosas en la vida, entonces hay que estar preparados y especializados en muchas cosas. Recuerdo bastante también que en un principio la consulta era como más tradicional. Entonces, de alguna manera, este reto nos movilizó como psicólogos y psicoterapeutas a buscar nuevas maneras de adecuar, porque al fin y al cabo creo que ese es nuestro trabajo, adecuar las ideas para poder psicoeducar a veces, acompañar en otras ocasiones, intervenir. Entonces, como les digo, yo hablo más de lo que la pandemia nos dejó. A mí me hace un poquito más de sentido esa parte. No sé cómo lo veas, Ana. Pues lo que nos está dejando, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. Y nos seguirá dejando. Y Llegó nos para seguirá quedarse. dejando, ¿no? Porque, digo, creo que estamos todavía como en este proceso de adaptación, ¿no? Ahora que ya los niños ya están yendo a la escuela, un día sí, un día no, o sea, que se abre el sistema educativo, yo creo como para evaluar el éxito que vaya a tener o también evaluar ciertos riesgos que pueda haber de un repunte en las cifras de COVID ahora que vuelvan a ingresar los niños de manera formal a la escuela. Entonces creo que seguimos empujando o seguimos arrastrando este tema de la pandemia, ¿no? Sigue habiendo gente que todavía no está vacunada, sigue habiendo como esta incertidumbre, seguimos viendo, como lo decía Gloria Trevi, el recuento de los daños, ¿no? De la gente que fallece, de la gente que no ha recuperado al 100% su salud, a pesar de ya haber cursado por el proceso como crítico de la ansiedad, del que diga del COVID, sigue habiendo esta parte de qué sigue, ¿no? Entonces, yo también quisiera apostarle a que si la gente o si los psicólogos no se sienten con las herramientas necesarias para hacerle frente a la terapia en línea, no, pues que no lo hagan, porque un mal abordaje sí nos puede meter en muchas dificultades. No nada más es, tengo el set precioso, tengo el mejor lugar con la conexión al internet más buena, en el lugar de mi casa o en la oficina donde mejor me agarra la señal. No es nada más eso, también es tú qué tienes para ofertarle al otro, ¿no? Tú qué capacidad de contención tienes, tú cómo te ves, tú cómo te escuchas, porque si también es cierto que en la terapia formal, la terapia presencial, tenemos que utilizar un tono adecuado de voz, inflexión de la voz, lo que es la tonalidad, acentuación, o sea, muchas cosas que hasta se pueden afectar a través del trabajo en línea. Entonces, son cosas que también tienes que replantearte tú como terapeuta para que puedas ser lo más claro posible con el otro, tener la escucha todavía más activa, ¿no? Porque el estar a través de trabajo en línea, escuchas un ruido, ¿no? O que ya se te cayó un hijo, o sea, entonces te exige tener más más la atención, ¿no? O sea, activar más tu escucha, la comprensión, estar más de 100% con tu paciente a través de la cámara y también invitar al otro a que haga lo mismo, ¿no? Porque sí hay esa dificultad, pues, ¿no? Si mucha gente de repente piensa que ir a psicólogo es ir a que le den consejos de qué hacer sobre alguna temática, ¿no? Y ahora a través de la línea, pues piensan, insisto, no es una llamada a tu mejor amigo, no es una llamada a tu mamá cuando estás en situación de crisis, es una llamada que te compromete, ¿no? A hacer el trabajo que se te pide, cualquiera que sea la corriente, ¿no? Cualquiera o sea, esto no está diseñado, o la psicoterapia en línea no está diseñado para una corriente específica, ya el psicoanálisis sabrá qué hacer o cómo trabajarlo, la gestalt cognitivo-conductual, ¿no? O las terapias, la sistémico-familiar, o sea, cada uno de ellos tendrá que ver cuáles a los retos a los que se enfrenta
dentro de la misma práctica o dentro de la misma formación tendrá que ver cuáles actividades, dinámicas, ejercicios te funcionan y cuáles no. Entonces, tienes que tú estar preparando y sistematizando también el trabajo con tus pacientes, ¿no? Evitar la improvisación, porque la improvisación también te merma un poco de tiempo, es así que le voy a poner a hacer, ¿no? No, ya es llegar con algo, llegar con una tarea, llegar con un ejercicio, trabajar sobre él y evitar, considero yo, el ser improvisado. A lo mejor sí valdría la pena en algún momento decir, bueno, amerita aplicar este ejercicio ahorita, ¿no? Pero sí tener como una estructura, sí tener como no ir escribiendo lo que estás trabajando con tu paciente o diseñar un tipo de expediente que te ayude también para saber en qué me quedé, ¿no? Y qué sigo con mi paciente. Esto también en terapia presencial se hace la invitación, pero en terapia en línea creo que te exige dar un poco más. Insisto, no es una hablada, no es una llamada por teléfono, no es, hablo con mi mejor amigo para que me contenga, ¿no? Que mi marido se fue de la casa porque está muy estresado. No, es hablar con un profesional de la salud y tratar de encontrar una solución al problema de una forma adecuada. Y creo que ese es el reto más grande, porque si te falla el internet, pues le hablas. Pero ¿qué pasa si no te contesta? ¿No? Si te falla el internet, buscas las maneras de estar en comunicación con la persona para poderle dar cierre a esa sesión, ¿no? Que no se quede así, porque obviamente también la persona pagó y está esperando, ¿no? Que tu atención sea lo más adecuada posible. Entonces no es nada más el hecho de, y ahorita en temporada de lluvia, ¿no? Se te va a ir la luz, ¿qué vas a hacer? ¿No? Te va a fallar el internet, ¿qué vas a hacer? Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros como terapeutas tenemos también que estar preparados a cómo se vayan dando las cosas. Eso comentabas hace poco, Sí, ¿no? sí, sí. De tener esa preparación de si me falla una cosa, ¿qué voy a implementar? Para que mi paciente realmente esté trabajando, se pueda abordar su temática que trae ese día y se pueda dar un cierre adecuado a la situación. Sí, 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 sí. Tener una buena planeación creo que es fundamental, claro que sí. No improvisar, sin embargo, pues tener la habilidad de hacerlo, ¿no? En determinado momento, que como sea, creo que sí es muy importante lo que mencionas, es primordial el cierre de las sesiones, o sea, si va a ser complicado muchas veces el desarrollo de la sesión o el inicio, pues más lo puede llegar a ser el cierre, ¿no? Y como no sé, lo que más pasa que la conexión a internet baja, entonces pues las salas de videoconferencia pues no necesitan como muchos datos, entonces es muy importante estar prevenido porque muy seguramente va a fallar. Yo creo que en el más del 50% de los casos falla. También la confidencialidad con base en los expedientes, como le mencionaba Ana, sí es también primordial, porque sabemos que esto es como nuestro respaldo ante cualquier tipo de situación. Conocemos que existen diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de conflictos, entonces es muy importante siempre cuidar nuestro profesionalismo, nuestra integridad y tener las herramientas para defender nuestro trabajo. Y también la humildad, creo que es algo que debemos trabajar muchísimo, en este caso los psicólogos en formación, pues tener quien nos avale también, quien nos acompañe en nuestro propio proceso, también nosotros buscar la asesoría, estar en las mejores condiciones para acompañar a los demás y la supervisión también retomándola, creo que es primordial. Si siempre ha sido primordial para la formación y para el seguimiento de nuestro estilo terapéutico, ahora se vuelve invaluable para prevenir pues conflictos, problemas legales, todo este tipo de situaciones. Sí tenemos que tener en consideración todas las variables, cómo convergen entre ellas, cómo estamos trabajando, adecuarlo, no quebrarnos la cabeza del libro dice así, que aplique la técnica de esta manera, pues ahora sí vamos a tener que ser más flexibles cognitivamente y adecuar la técnica de modo que sea igual de sentida para la persona que la está viviendo, igual de manipulable para nosotros, de trabajable, no sé qué verbo. Exitosa. Ajá, ¿no? sí, principalmente que le llegue al usuario, ¿no?
que pueda ser realmente una herramienta valiosa, que resuene, que todas nuestras intervenciones pues sean de alguna manera significativas para poder acompañar a las personas. Va a haber algunas técnicas que no se pueden hacer y por más que nosotros queramos, pues va a ser muy complicado porque no va a resultar como nosotros lo planeamos. Entonces también ser flexibles en qué herramientas no podemos usar, cuáles sí, cuáles no y por qué, sustentar nuestro trabajo siempre, no caer como en ser un poco tercos, o sea, necesitamos ser bastante flexibles, es lo que tenemos para trabajar actualmente. Y también considerar las realidades de las personas, qué es lo que esperan o quieren ellos, ¿no? Hay personas que ya están listas para ir al consultorio, pero nosotros estamos listos para asistirlos. En este caso, pues también tener la responsabilidad de derivar, conocer más bien qué podemos hacer, qué no podemos, qué podemos tomar, qué procesos podemos acompañar y cuáles no. Creo que es muy importante que tengamos muchísima comunicación también nosotros como profesionales de la salud, en qué sí podemos entrarle y en qué parte no. Hace rato me decía también Ana que había ciertos diagnósticos, por así decirlos, o ciertas entidades nosológicas que sí eran más amigables de abordar desde ciertas perspectivas psicológicas. Desde mi experiencia, pues ahora sí que yo considero que es una evaluación como todas, ¿no? Si nosotros consideramos que tenemos las capacidades, pues ahora sí que medir nuestro calibre, ¿no? Y nuestra especialización. Pero pues sí me quedé un poquito como consternado con esa información. No sé si quieras compartir eso un poco, sobre qué temáticas sí se pueden abordar y cómo las Bueno, abordarían. las temáticas que se pueden abordar o que hemos abordado a través de la terapia en línea sí han sido ansiedad, angustia generalizada, duelo, ya sea por pérdida, por muerte, por separación de parejas, pérdida de la salud, y violencia intrafamiliar lo dejaría yo como más bien como consejería, porque sí ha sido un poco difícil trabajar en línea con la persona que es violentada teniendo al violentador ahí. Entonces, eso sí sería como a consejería. Hay cosas, por eso es bien importante saber que si vas a trabajar, que sí no se puede trabajar. Temáticas como de abuso sexual, que también incrementó en sus cifras, pues ahí tiene al abusador en casa, ahí tiene al violentador en casa. Entonces, también tenemos que salvaguardar la vida, la integridad de nuestro paciente. Entonces, si tú no te sientes preparado para dar esas temáticas o para atender esas temáticas, no lo hagas, no lo hagas. No por dinero, no por prestigio, o sea, no lo hagas porque son situaciones que pueden tener un resultado bastante negativo. Sí ha pasado, no a mí, porque honestamente no atendí ese tipo de problemáticas, más que como asesoría de violencia a las mujeres, a quién llamar, código violeta, código rosa, qué hacer, en qué momento acudir a la fiscalía, lo mismo con casos de abuso sexual. Entonces tú tienes que estar bien preparado, no nada más como psicólogo, sino también con la capacidad de buscar la información de todas las dependencias gubernamentales para dónde puedas canalizar cuando se enfrenten en estos casos, ¿no? Por el riesgo que puede correr la persona. Otra cosa que me gustaría como regresarme un poquito, que si hablamos mucho nada más como de qué hacer, la conexión, estudiar, es cómodo dar psicoterapia en línea, además si estás de tu casa, pero por favor yo sí les pediría mucho que cuidemos nuestra imagen, que tratemos la carrera con el mayor respeto posible, porque nosotros somos una representación de esa carrera, ¿no? Entonces nuestra imagen tiene que estar cuidada, no puedes conectarte, ¿no? Y con el almohadazo o con pijama, o no, hay que darle esa formalidad también, porque esa formalidad se la merece la persona que estás atendiendo. El tiempo, bueno, se nos está agotando. Sí es un tema bastante complicado, sí es un tema que esperemos que próximamente alguien se anime a lanzar el diplomado o la formación de psicólogos en línea, ¿no? Creo que eso sería pues una muy buena acción donde nos puedan preparar y estar a la vanguardia, porque esto
no nada más te lleva a trabajar en la pandemia o post pandemia, sino que te da la oportunidad de trabajar y te puede posicionar, ¿no? En otros estados. Y no digo estados como de lugar, ¿no? Sino también como profesionales, ¿no? Yo estuve atendiendo a gente y la mayoría de las personas que atendí fueron de Estados Unidos, porque allá que tienes que esperar a que la aseguranza que te dé el pase y a ver si la aseguranza que psicólogos alcanza, y atendían todo por una llamada, y de aquí a que te atendía el psiquiatra. Entonces hubo una situación con una paciente en particular que era directora de una guardería donde le impacta de lleno el tema de la pandemia, donde la mayor parte de sus maestras se enfermaron, donde, o sea, estuvo bajo mucha situación de crisis y de la manera en que pudimos salir adelante las dos, y digo salir adelante las dos porque pues fue el primer paciente que atendí yo de manera en línea, pero recurrí, ¿no? A gente que me pudiera ayudar, a lecturas que podía revisar, medir hasta dónde también me permitía llegar el paciente, ¿no? Entonces se logró salir de esta situación. Y también me tocó trabajar duelos por pérdida de la salud. Y creo que también ahorita el tema de la tanatología, del duelo es algo que nos exige seguir estudiando, porque no nada más hubo muertes, sino hubo muchas pérdidas en muchos sentidos y la gente o las personas no hemos tenido tiempo de asimilarlas, de acomodarlas dentro de nosotros, ¿no? Pérdidas del trabajo, ¿no? Pérdidas por muerte, separaciones, muchas cosas que se siguen tejiendo, entonces que a lo largo de este camino vamos a seguir sacando o trabajando con pandemia o sin pandemia, con semáforo rojo, semáforo verde. Son cosas que llegaron, se instauraron y hay que darles una salida. Y pues el tiempo se nos acabó. Espero que hayamos disipado algunas dudas o algunas inquietudes que se tengan en relación a lo que es la psicoterapia en línea o la atención psicológica en línea, o cuáles son los retos que se tiene para trabajar. Yo me despido agradecida nuevamente por la invitación, agradecida a Sergio por aceptar la invitación para que pudiéramos desarrollar este tema lo mejor posible o lo medianamente posible. Sergio, ¿algo que quieras decir? Sí, creo que también se evidencia mucho la institucionalización y su problema. ¿Cómo es esto, no? Yo traigo mucho como esa idea de que en la formación, particularmente en psicología, yo que tengo como punto de comparación de que tengo también otra formación, en psicología muchas veces somos muy estructurales. Entonces, esto se vuelve una ambigüedad en nuestra organización de conceptos y en cómo construimos nuestras representaciones, y resulta un conflicto cuando ya profesionalmente a todo el gremio nos atañe esta catástrofe de cuestiones mundiales. Entonces, pues invitaría también como ya lo venía diciendo, a flexibilizar y también institucionalizar nuestra forma de intervención. Sí ser como muy partidarios de captar las nuevas formas de conocimiento y sí ser muy responsables de cómo y dónde adquirimos nuestro conocimiento, porque también se facilitó este tipo de situaciones para que si ya teníamos de por sí un repertorio inmenso de pseudoterapias o de pseudociencias, pues ahora se instauraron de una forma más meticulosa. Entonces creo que es importante pues seguir buscando como gremio nuestra preparación, posicionarnos como lo que somos, como una ciencia crítica, como una ciencia del comportamiento. Entonces, pues ser muy responsables en todas estas partes. También agradezco la invitación a Ana, a Genoveva, la reitero. Y pues espero que estos poquitos puntos que abordemos aquí, pues sí, qué fantasía sería que un día se vuelvan también una parte institucional importante, porque esta nueva forma de concebir nuestra realidad social, pues llegó para quedarse y no sé cuánto tiempo vamos a convivir, quizás siempre. Entonces, pues a seguir trabajando. Este tipo de jornadas, pues a lo mejor se hacen más amigables,
También eso es una cosa bastante positiva. No la necesitamos ni grabar en vivo, no necesita ser vista en vivo, pero pues sí tener la responsabilidad de verla, ¿no? Entonces, ahí como siempre creo que retomamos el respeto hacia nosotros y la responsabilidad. Esa tarea les dejaría yo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.